Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar sin más protocolo el acto para ajustarnos a los tiempos y después escuchar la intervención de Coro Nunca es tarde. ¿No se oye? A ver ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cuando presentamos el libro este en el Teatro Concha Espina, por una actividad importante que había aquí, pidió Pedro a ver si podíamos retrasar, hacer una actividad aquí propia sobre el libro. Yo le dije con mucho gusto que no tenía ningún inconveniente en venir. Y aquí estamos, y yo voy a contar algunas cosas, abuela pluma, de lo que me acuerde de la sociedad coral en los 100 años. Principalmente voy a hablar de los primeros años, como aquí hay personas mayores, pues estoy por sentado que muchas personas han conocido la historia de la coral en los años 60, 70, 80, 90 y en lo que llevamos de siglo XXI, pero lo que se desconoce realmente es los principios de la Sociedad Coral de Torrelavega allá en el año 1925. Bueno, dicho esto, tengo que decir que nos acompaña el actual presidente de la Sociedad Coral, José Nicasio Gutiérrez, y Pedro pues me ha dicho que le disculpe, que tiene que hacer algunas cosas ahora que ha llegado, y teniendo en cuenta que Laura ha estado unos días en el hospital por una gripe de estas que afectan a los mayores, ¿no? Y bueno, se va solucionando positivamente y todos nos alegramos de ello. Bueno, la Sociedad Coral fue fundada en 1925 y para ello vamos a recordar que en España estábamos viviendo la dictadura de Primo de Rivera. El alcalde de Torrelavega era un alcalde, digamos, de los que nombraba la dictadura a dedo, no era elegido por la ciudadanía. Era Bonifacio del Castillo, que había nacido en Burgos y que era un propagandista católico. Un buen alcalde de Torrelavega fue, y en su tiempo una de las cosas más importantes que se logró fue que el actual Palacio Municipal de Torrelavega, que entonces era una propiedad privada de Demetrio Luciano Herrero, se convirtió en sede municipal al ser adquirida por el ayuntamiento en 250.000 pesetas de la época, y desde entonces pues es una sede del ayuntamiento pues bastante digna, diría que muy digna, por el hecho de que la Casa Consistorial de Torrelavega pues tiene un recorrido histórico y artístico muy importante. En el año 25 vivíamos, por tanto, esa situación un tanto anómala políticamente, porque se habían suspendido las garantías constitucionales en el año 23, y el año 25 fue también importante porque se inauguró el primer colegio público de Torrelavega, que fue el colegio Alfonso XIII en su momento, y después, desde la salida al exilio del rey, pasó a denominarse Menéndez Pelayo. Ese colegio público fue inaugurado por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en agosto de 1925, y en septiembre de ese mismo año se fundó la Sociedad Coral de Torrelavega. Y se fundó la Sociedad Coral de Torrelavega por un grupo, digamos, animoso de torrelaveguenses que pensaban que en una abstinencia política que existía en aquel momento, pues que era un buen momento para promover, para iniciar, para activar, digamos, iniciativas educativas, culturales, y en este caso concreto la Coral de Torrelavega, teniendo en cuenta que en aquel tiempo el fútbol estaba comenzando, la Liga Española de Fútbol estaba comenzando, pero no tenía el valor que tiene hoy, ¿no? Y en aquel momento lo más importante era la rivalidad entre las ciudades de España
por tener una buena coral, un buen grupo humano de personas que cantasen y que cantasen bien. Y eso se consiguió a través de una iniciativa, yo creo que bastante inteligente, de los torlaveguenses de aquel momento, que yo creo que estaban comandados o dirigidos por un cántaro de Ajo de Varello, que era notario aquí en Torlavega desde unos años antes, Adolfo Carrasco Somarriba, que fue el segundo presidente, y que él fue el presidente de la comisión gestora el día que se constituyó en el antiguo Teatro Principal la Sociedad Coral. Entonces, en este año 25, una de las decisiones que tenía que tomar estos animosos torlaveguenses era la sustitución del director de la banda popular de música. No existía la banda municipal de música, porque entonces los torlaveguenses, con pequeñas aportaciones, pues mantenían una banda popular de música que en el año 28 sí fue banda municipal, y decidieron nombrar, abrir un concurso, pero yo creo que el concurso estaba dirigido leyendo las bases del concurso y las decisiones que tomaron, estaba dirigido hacia el director de la banda de música de Casturdiales, Lucio Lázaro López. Porque digo lo que he señalado de que quizás estaba teledirigido ya el concurso, porque una de las condiciones, inteligente por cierto, que impusieron al nombramiento de director de la banda popular de música es que tenía que crear una coral. Y así fue como surgió la Sociedad Coral, que unos meses después de él llegar a Torrelavega, pues se celebró a través de un llamamiento del ayuntamiento y del que era alcalde entonces, Bonifacio del Castillo, pues un llamamiento a todos los ciudadanos para que apoyasen la creación, la fundación de esta Sociedad Coral. Y así fue como surgió la Sociedad Coral en el año 1925. Y después yo creo que otra decisión inteligente y generosa de los torlaveguenses que incentivaron la fundación de la Sociedad Coral, Adolfo Carrasco, Bernardo Gutiérrez Archaga, que fue un alto empleado municipal y que además destacó porque fue, cuando murió en el año 47, era presidente del Coro Ronda Garcilaso, se pasó al Coro Ronda Garcilaso en el año 42. Ezequiel Cabrillo, que era un hostelero importante de la ciudad, tenía una cafetería, la cafetería del Bar Moderno, donde estuvo muchos años la librería Antonino, después tuvo el Sport y algunas otras actividades hosteleras importantes. Ezequiel Cabrillo fue el primer presidente de la Comisión de Festejos de Torlavega, por lo tanto sabía mucho de celebrar acontecimientos musicales, acontecimientos festivos, y todos estos hicieron un llamamiento a la ciudadanía torlaveguense para crear la Sociedad Coral, y se creó ese día del 23 de septiembre de 1925 en un acto que tuvo lugar en el Teatro Principal. Y como he dicho antes, tuvieron una decisión importante y yo creo que inteligente de nombrar presidente de la Sociedad Coral a una persona que no tenía inclinaciones musicales, ni probablemente la coral no le incitaba bueno, y este señor, Isidro Díaz Bustamante, que era un importante industrial y que años después fue alcalde de Torlavega y era presidente de la Cámara de Comercio, fue el primer presidente de la Sociedad Coral que estuvo en el proceso de transición hasta que llegó la presidencia de Adolfo Carrasco Somarriba, que era, desde mi punto de vista, el verdadero fundador o impulsor, con otras energías locales, de la Sociedad Coral. De la etapa de Isidro Díaz Bustamante, pues lo que podemos señalar es que en el libro de actas pues figura la mayoría de las reuniones, él no asistió, porque las actas están firmadas por Adolfo Carrasco, que era notario y que era
su vicepresidente. Y yo entiendo que, por la lista de las personas que asistían, que no iba frecuentemente a las reuniones, pero que sí dio su nombre, su aportación, su patrimonio, apoyó bastante en aquellos inicios a la sociedad coral, para que se pusiera en marcha. La presidencia de Adolfo Carrasco fue más, digamos, normalizada, en el sentido de que este hombre, que era notario aquí en Torrelavega desde el año 22, había estado de notario en Laredo, le trasladaron a Torrelavega, y aquí estuvo presente en muchas actividades culturales y musicales de aquel tiempo. Adolfo Carrasco fue el gran impulsor, por ejemplo, dentro de las actividades que desarrolló la sociedad coral en aquel tiempo, del monumento a José María de Pereda en Polanco, en la Cajigona. Ese monumento vinieron altas personalidades del Estado a inaugurarlo en el año 29 y fue, yo creo, a mi juicio, una de las grandes logros que llevó a cabo Adolfo Carrasco en su etapa, aparte de ya de estar la coral en muchos sitios donde era reclamada y donde iba a cantar, en Montaneda, en Comillas, en Casturdiales, en lugares que antes, bueno, Torrelavega no figuraba a nivel musical, porque lo que existía, el Orfeón Torrelaveguense, pues era más bien un grupo local, pero no tenía la dimensión regional que llegó a tener y nacional que llegó a tener la sociedad coral. Por tanto, tenemos a Adolfo Carrasco como una de las grandes personalidades que presidió la coral hasta el año 30, que fue destinado a una notaría en Santander. Y entonces él tuvo que marchar de Torrelavega y salir para Santander, aunque en la despedida él siempre prometió, y la verdad es que lo cumplió, se denominó él, o le denominaron en los discursos de las autoridades, cónsul de Torrelavega en Santander. Y es cierto que en el tiempo que estuvo viviendo, él murió en el año 41, pues fue un verdadero defensor de las causas torrelaveguenses en Santander. A Adolfo Carrasco le sucedió Felipe Pastora Martín. Felipe Pastora Martín era su vicepresidente. Este hombre era de Madrid, había nacido en Madrid, era administrador de la Real Compañía Asturiana de Minas, y esta empresa, la Real Compañía Asturiana de Minas, hay que reconocer que en los primeros inicios de la sociedad coral apoyó con mucho entusiasmo todas las actividades de Lucio Lázaro en cuanto a cumplir una de las primeras, de las grandes obligaciones estatutarias que tenía la coral, que era la de la educación musical. Hay que tener en cuenta que en los años 20 y tantos, la educación musical estaba desterrada de los colegios y de las escuelas. Prácticamente no había escuelas. Digamos que enseñar la educación musical en las escuelas era casi una revolución. Pero Lucio Lázaro, con una mujer que se la lleva al libro en una importante fotografía, Carmen Lucio, que fue la primera pianista de la coral, y pianista, digamos, generosamente, es decir, sin ningún estipendio por esa actividad. Esta Carmen Lucio era hija de Cándido Lucio Ramos, que había sido fundador del Orfeón Torrelaveguense, que había fallecido en 1910, y hija de, yo creo que de Cándida Guerra, que tenía un colegio privado en Torrelavega, donde iban, digamos, las señoritas de la clase media alta de Torrelavega en aquellos tiempos de inicios del siglo XX. Y era hermanastra de José Lucio Mediavilla, uno de los grandes musicólogos que ha dado esta ciudad, y que, bueno, tuvo intervenciones clamorosas y muy importantes en muchas ciudades europeas, por
porque fue un gran pianista y un gran musicólogo en aquellos tiempos. Por tanto, esta mujer, con voces femeninas muy importantes, a las que se intenta en este libro hacer cierta justicia. Yo cito, por ejemplo, la cita no es graciosa por parte mía, sino si los nombres de varias personas, de varias mujeres, aparecen reiteradamente en la prensa por ser voces muy importantes de la coral en actividades musicales que realizaban, pues evidentemente eran voces de bastante altura en el canto. Y esas mujeres fueron Gloria Alonso Cayón, América Andrea, Gloria Alonso Cayón, sí. América Andrea, yo creo que también se llamaba Cayón porque eran primas. Pepita Saiz, y una mujer muy importante en la radio en Cantabria, porque fue la primera locutora de la radio de Radio Santander, que fue Delfina Cubillas. Delfina Cubillas aparece en los conciertos de la coral, destacada su voz también por la prensa madrileña en el año 30, cuando la coral consigue su gran éxito nacional en el Teatro de la Zarzuela en Madrid en el año 30, y en un extraordinario concierto, porque para darnos cuenta del seguimiento que tenían estas actividades en toda España, toda la prensa nacional y la prensa regional de Cantabria recoge que más de 20.000 personas asistieron al concierto que la coral dio en el Paseo Rosales en Madrid. Es decir, que yo la cifra no me la invento, es una cifra que apareció en la prensa de la época. Y esto quiere decir, pues, que el valor de lo que era la rivalidad entonces de estas sociedades corales y sobre todo del canto en España. He hablado ya de esta actividad, de esta salida en el año 30. En el año 30 cumplía la coral sus primeros 5 años, ya era muy conocida a nivel de la montaña, de la provincia de Santander, pero faltaba el gran salto a Madrid, y a través de una serie de esfuerzos de esta gente que he citado anteriormente, más la casuca montañesa en Madrid, más también algunos santanderinos o torrelavieguenses influyentes en la capital de España, pues la coral pudo ir a cantar 2 días a el Teatro de la Zarzuela de Madrid, obteniendo una gran resonancia en los medios de comunicación madrileños y sobre todo un gran éxito en cuanto a sus voces. Y ahí yo creo que parte uno de los grandes reconocimientos y de los grandes éxitos de la coral, que después se van sucediendo a través del tiempo. En esta etapa en que estuvo Felipe Pastora de presidente, que fue trasladado a Madrid por la empresa, por la Compañía Asturiana de Minas, y allí pasó a ser tesorero de una Federación Nacional de Corales que se constituyó en aquella época. Tuvo de vicepresidente al registrador de la propiedad en Torrelavega, que era un destacado republicano, Francisco Vega de la Iglesia. Este hombre había llegado a Torrelavega en el año 26, tuvo también importantes actividades, fue presidente de la Biblioteca Popular, que fue otra de las grandes iniciativas en el año 27 aquí en Torrelavega, y tenía como hija, me han dicho que tuvo 2 hijas, pero yo me atengo a una hija, Marina Vega de la Iglesia, porque Vega de la Iglesia era un apellido compuesto. Este personaje se apellidaba de Segundo Manteca. Esta mujer, como a su padre, que era republicano, fue diputado republicano, fue director general de prisiones, pues en el franquismo le sufrió represión, pues ella, quizás porque también lo sentía interiormente, fue, digamos, la primera gran espía antinazi española en Francia. Murió en el año 13 con una condecoración importante del Parlamento Europeo, porque se jugó la vida en numerosas ocasiones ante la Gestapo
para descubrir importantes acciones que preparaban los nazis en España, con la colaboración entonces del régimen. Este hombre, Francisco Vega de la Iglesia, pues fue depurado, perdió la condición de registrador de la propiedad, aunque después le rehabilitaron, no le condenaron a cárcel, bueno, pues fue un personaje importante también en la sociedad coral en aquellos años 30, lo que nos viene a decir que la coral, en lo que representó sus directivas o sus dirigentes, siempre estuvo por encima de ideologías, convivían en las juntas directivas personas que eran republicanas con personas monárquicas, personas muy de izquierdas con personas muy de derechas, pero bueno, se entendían a la hora de defender avances y criterios positivos para la sociedad coral. Después de Felipe Pastora, vino de presidente Pedro Lorenzo. Pedro Lorenzo fue un destacado comerciante de Torrelavega que sufrió también, fue el último alcalde en tiempos de paz de Torrelavega, porque él tomó posesión en febrero de 1936 y en julio del 36 comenzó la guerra, estuvo hasta octubre del 36, cuando terminó el franquismo estuvo varios años en la cárcel y finalmente fue desterrado, murió en Madrid en el año 80, y este hombre se dedicó, yo creo que su condición económica se lo permitía porque era un comerciante muy importante en lo que era la plaza de abastos de Torrelavega, que se había inaugurado en 1911, pues este hombre invitó en Torrelavega a personas que después nos sonarían mucho a nivel de cultura, Rafael Alberti, José María del Cosío y otros muchos intelectuales pasaron por Torrelavega en aquella época porque él los invitaba, y hasta el punto de que en la prensa santanderina, por ejemplo en La Voz de Cantabria, hay un artículo que se titula El Parnasillo de Torrelavega en el año 33, 34, que reconoce la importancia cultural de la ciudad en base a todas estas iniciativas personales como la de Pedro Lorenzo, o también de actividades como la Sociedad Coral o la Biblioteca Popular, que hay que entender su importancia porque hasta esa fecha no había ninguna biblioteca en Torrelavega y se unieron muchos torrelaveguenses para crear la Biblioteca Popular. En esta Biblioteca Popular, que era una modesta biblioteca de aquellos años 20, finales de los 20, se podía ir a leer libros o se podían llevar libros a casa para su lectura. Y bueno, llegó a tener hasta 4 o 5 mil libros hasta que desapareció en el año 37 con la entrada de las tropas de Franco en Torrelavega, pues quedó disuelta la Biblioteca Popular. En este tiempo, para darnos cuenta de lo que decía antes de que la coral estaba por encima de ideologías políticas, estaban en la coral dos personas antagónicas en lo político. Estaba de presidente Pedro Lorenzo y estaba de directivo el que le sustituyó ya en tiempos del régimen de Franco, que fue el médico José Juanco Obregón. Este era médico de la Real Compañía Asturiana de Minas y fue presidente desde el año 38 hasta el año 51, que murió en un accidente de tráfico un hijo, que era un futbolista muy importante de la gimnástica de Torrelavega, Paquito Juanco, se mató en un accidente en Suances, y presidió la coral. Al decir que presidió la coral, hay que señalar que desde el año 38 hasta el año 46
la actividad de la coral estuvo, digamos, en manos de Educación y Descanso, que era una agrupación, una dirección general de la etapa del régimen, que controló todas estas actividades. En el año 38 se puede ver en el libro de actas de la coral que hay un acta de los directivos que quedaban después de la etapa republicana, de entrega de toda la actividad de la coral a Falange Española, según reza en el acta del año 38, y eso sucedió hasta el año 46. De nuevo, a partir del 46 viene un nuevo renacimiento de la sociedad coral, se la cambia el nombre entre el 38 y el 46, pero a partir del 46 ya retoma su nombre y tiene una serie de actividades locales, regionales, nacionales, en ese tiempo, consiguiendo importantes éxitos, porque la figura de Lucio Lázaro era una figura pues muy respetada y muy, digamos, afianzada en la mentalidad de los musicólogos españoles y de la gente entendida de la música. En ese tiempo tuvo de presidente de la coral a Ignacio Martínez, que era un señorito de la ciudad, un señorito porque era un señorito de perras, tenía dinero. Este hombre era padre de un médico de mucho prestigio en Torrelavega, Ramón Martínez Hoyos, que algunas personas habrán oído hablar de él, de Ramón Martínez Hoyos. Pues este Ignacio fue padre de este Ramón Martínez Hoyos. Este hombre se llamaba Ignacio Martínez, tenía un apellido Martínez Conde, y el siguiente era también compuesto. Bueno, él y sus hermanos renunciaron a todos esos apellidos compuestos, porque yo creo que durante mucho tiempo los apellidos compuestos eran más bien ficticios, en el sentido de que cuando a una persona se la daba la identidad, se la daba los apellidos del padre, y entonces se ponían compuestos, entonces el de la madre no aparecía. Y este hombre, en las esquelas que se pueden ver cuando él muere en el año, yo creo que murió en el año 80 o así, porque se fue a vivir a Santander, donde tenía una hija, pues figura como Ignacio Martínez Díaz. Y a él le sucede Ramón Capel, que fue, digamos, el primer coralista que presidió la coral, Ramón Capel Rovira. Este hombre estuvo hasta el año 62. Uno de los temas más manejados en aquel tiempo siempre fue la sede de la coral. La sede de la coral, muchas personas que estáis aquí conocéis que estuvo muchos años en la calle Joaquín Hoyos, en aquel edificio estaba cerca de Ondas, y aquel edificio que en actas de la sociedad coral pues venía que era impresentable porque era antihigiénico y no reunía las condiciones. Pero bueno, en aquel tiempo se adecentó la propiedad, permitió a la coral adecentar el local, y se fundó un ambigú que ya permitía, pues digamos, la convivencia social de muchos coralistas, que hasta entonces era imposible desarrollarla en el edificio porque no reunía las condiciones mínimas simplemente servía pues para todas las semanas, pues don Lucio Lázaro convocaba los ensayos y iban a ensayar, pero no había vida social en la sede, ¿no? Este edificio fue, digamos, sede desde el año 25, gracias a una decisión que tomó el propietario de entonces, que fue el farmacéutico Miguel Ángel Argumosa,
que tenía farmacia aquí en Torlavega y era el propietario, y entonces se la cedió a la Coral por 2 años sin pago alguno. Después ya pagaba, creo que 100 pesetas al mes la sociedad Coral por el alquiler, creo recordar ahora. Después de Ramón Capell vino de... bueno, y venía a decir que esta sede estuvo desde el año 25 hasta el año 89, es decir, durante 40, casi medio siglo, que pasó a la calle Mártires. Los propietarios, que ya no eran Miguel Ángel Argumosa, del edificio, llegaron a un acuerdo con la Coral, dieron a la Coral lo que esta pidió, que fueron 6 millones de pesetas, para adquirir el piso o el lugar donde se fijó la sede en la calle Mártires de la sociedad Coral. En el tiempo de presidencia de José Ángel Juanco Gómez de la Casa, también médico, hijo de José Juanco Obregón, este hombre fue concejal del Ayuntamiento de Torlavega, fue presidente también del casino y también presidente de la Sociedad Coral. En su etapa se incorporó la primera mujer a la Junta Directiva. Mariuca Martínez Pérez fue la primera mujer en el año 67, 42 años después de su constitución, accedió la primera mujer a la Junta Directiva de la Sociedad Coral. Y estuvo ya varios años, después ya fue sustituida por otras mujeres, y hoy varias mujeres ocupan puestos relevantes en la sociedad coral. Entre ellos la secretaría desde comienzos del siglo XXI, que es María Luisa Andrea, la secretaria de la sociedad, que ya tiene más de 90 años y lleva muchos años en la Coral, que interrumpió durante un tiempo su permanencia por atender a su madre o a algún familiar importante, y en este tiempo de José Ángel Juanco Gómez de la Casa se celebró el 50enario de la Sociedad Coral y el concierto 1000 de la Sociedad Coral, que se celebró en el Instituto Marqués de Santillana, con un concierto que dirigió Lucio Lázaro, ya auxiliado en aquel tiempo por Pedro Camino, que fue también director de la Coral, era sacerdote, fue director de la Coral también en Corrales de Buelna, también fue organista en Santillana del Mar, y este hombre le auxilió en aquellas tareas en aquellos años ya de avanzada edad de Lucio Lázaro, que, como sabéis, falleció en 1975, el 19 de diciembre de 1975, el año en el que celebró la Sociedad Coral los 50 años de existencia. Era presidente entonces de la Coral otra persona a la que habéis conocido mucho, yo al menos le conocí, le traté, que fue Pepito Pelayo, José Pelayo Mesones, abogado torlaveguense, que murió en el año 2014, creo recordar, más o menos. Bueno, José Pelayo estuvo 3 años más o menos de presidente de la Coral, y en su tiempo se celebraron los actos del 50enario y se nombró director de la Coral a José Luis Tavera, que lo fue en una etapa en que se sucedieron varios directores del coro mixto, porque bueno, había cierta inestabilidad, y también hay que pensar que el ocio en la sociedad había cambiado. Había cine ya, había televisión, había fútbol, había otras actividades, y ya el canto había quedado en una inferioridad ante estos otros atractivos de la sociedad de aquel. Y a Pepe Pelayo le sucedió Ricardo Montero, que fue presidente en 2 ocasiones, una
muy breve, en la que estuvo Pedro Cayón de vicepresidente, y que dimitieron al año aproximadamente de estar en el cargo por diferencias con el director, con José Luis Tavera, en el sentido de que parece ser que no cumplía algunas instrucciones que le daba la Junta Directiva, que eran instrucciones también, más que instrucciones, eran consejos. Bueno, si iba a la coral a cantar a Cervera de Pisuerga, pues le decían, director, el cura de Cervera de Pisuerga nos pide que en la misa se cante esto. Y llegaba el momento y el director no lo cantaba. Entonces llegó un momento, y después la coral estuvo ausente ese año de las fiestas en Torlavega, y hubo un momento en que los directivos dijeron, esto no puede ser, si representamos a la sociedad, pues algo tenemos que decidir, ¿no? Y bueno, decidieron cesarle. Lo que pasa es que el coro le respaldó y se mantuvo, aunque a los 2 meses de tomar esta decisión, José Luis Tavera pasó a dirigir el Orfeón de Santander, el Orfeón Cántabro de Santander, y por tanto dejó Torlavega. Ahí es cuando viene ya una inestabilidad importante en la dirección de la coral, ya que en pocos años, desde el año 80 prácticamente hasta el año 92, que viene Manuel Egusquiza, que está aquí presente, el actual director del coro, se sucedieron, yo creo que 5 o 6 directores, no recuerdo ahora exactamente si fueron 5 o 6. Cierto es que en el año 78, 79, 80, llegó la primera mujer a dirigir la coral, Isabel San Miguel, y posteriormente otra mujer, Berta Margallo, dirigió la coral en el año 83. Esta fue la etapa de Aurelio García Cantalapiedra, que fue una etapa de bastante inestabilidad en la sociedad coral, pero bueno, llegó posteriormente la presidencia de Manuel Teira, y de Manuel Teira tengo que decir que, siendo alcalde de Torlavega y en una de estas crisis de la coral, tuvo la iniciativa, yo creo que una iniciativa ejemplar y positiva, de acudir a la sede en persona, acompañado del concejal de Hacienda de aquel momento, Aurelio Bonilla, a la sede de la sociedad coral, a ofrecer el apoyo del ayuntamiento para tomar cualquier decisión que fuese necesario para la revitalización de la coral, que se estaba quedando un tanto adormecida, ¿no? Y bueno, ya a partir de ese momento, ya en el año 92, Manuel Teira fallece en el año 95, después del centenario de la ciudad. Pues la sociedad, el coro, se revitaliza con Manolo Egusquiza, se comienzan a celebrar los conciertos de Navidad, se comienza a salir al extranjero de manera significativa e importante, y se suceden varias presidencias muy importantes desde mi punto de vista, como fueron las presidencias de Ricardo Montero en los finales de los años 90, que puso en marcha un programa muy interesante, Torlavega Canta, de cuyo programa salieron coralistas importantes futuras. Por ejemplo, tengo que recordar los nombres de Puerto Palomera, de Sonia Villoria y de Lidia Morante. Estas 3 grandes voces de la sociedad coral salieron de este programa de Torlavega Canta, que la coral puso en marcha con el apoyo del Ayuntamiento de Torlavega en aquellos años finales de los 90 y principios del siglo actual, del siglo XXI. A Ricardo Montero le sucedió Nilo Merino, que, como sabéis, falleció a
al ser atropellado en un accidente en la Avenida de España, en víspera de la Navidad. Yo creo que el día antes había asistido al concierto de Nochebuena, de Navidad. Falleció, le sustituyó, bueno, debo decir que Milo Merino, ya anteriormente de recalar en la Sociedad Coral, pues, bueno, había demostrado una capacidad de organización en favor de intereses torlaveguenses muy importante, ya que gracias a un equipo que él creó, pues Torrelavega llegó a tener un equipo en la ACB de baloncesto, cosa irrepetible durante cientos de años, si es que se mantiene esta actividad. Y a Milo Merino, que impulsó varias salidas al extranjero importantes, yo creo que la de Inglaterra a Londres y la de a Roma al Vaticano fueron importantes. Le sucedió Jaime Revuelta hasta que falleció en el año 2022, creo recordar. Jaime Revuelta fue un conocido pediatra torlaveguense, un competente profesional y un hombre muy entregado a causas torlaveguenses, que ya demostró en su etapa de concejal del año 79 al 83, cuando fue elegido en las listas que lideró Carlos Monge en aquella legislatura, la primera de la democracia. Y a Jaime Revuelta pues le sucedió ya José Nicasio Gutiérrez en plena cuenta atrás ya hacia el centenario, que se está celebrando a lo largo de este año y que va a culminar con el concierto de Navidad próximamente en la iglesia de la Asunción. Y bueno, esta es a grandes rasgos la historia de la coral. Yo tengo que decir que conocí a Lucio Lázaro, le conocí ya con 14 años cuando yo iba al Instituto Marqués de Santillana. Y recuerdo que él ponía todavía mucho empeño en enseñarnos a cantar, en la educación musical. Ya entonces eran otros tiempos y ya la educación musical no se veía con tanta extrañeza como en los años 20. Y como para nosotros el ir a cantar era un suplicio, pues nos pusimos todos de acuerdo para que nos suspendiese Lucio Lázaro y no nos llevase a sus grupos coralistas o a ser voces más o menos relevantes en la sociedad coral. Y ahora tenemos pues a Manuel Egustiza, que lleva desde el año 92, lleva ya 33 años en la sociedad coral, desde el año 63 es coralista, ha dirigido importantes agrupaciones musicales, entre ellas la de Solvay, a partir del año 73, y que ha puesto en un nivel ya superior, muy superior a la sociedad coral, a través de una entrega importante y sobre todo a lo que hoy es ya un tema difícil, que es reclutar voces para estos grupos coralistas. No es fácil. Por eso yo me alegro mucho de que aquí en el centro Ramiro Bustamante se haya creado el coro Nunca es tarde. Ya el título es muy bueno, siempre he alabado el título porque me encanta, Nunca es tarde, y de eso nos tenemos que dar cuenta las personas ya de cierta edad, y que ahora nos van a deleitar con alguna de sus canciones. Y dicho esto, pues bueno, a grandes rasgos he analizado un poco la historia de la sociedad coral. Hay muchas cosas que quedarán en el olvido, pero he creído ser objetivo y ser también justo con esta gran obra que cumple 100 años en Torrelavega. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Torrelavega, el título de ciudad, cumplirá todavía dentro de unos años 150 años, y esto refleja su importancia y su trayectoria. Y dicho esto, también tengo que decir que este año, el día 19 de diciembre, ya a unas fechas del 19 de diciembre,
se va a celebrar el 150 aniversario de la salida del impulsor municipal, que fue una de las primeras publicaciones torrelaveguenses a raíz de la llegada de la imprenta, de la primera imprenta torrelavega en el año 1873. El impulsor municipal fue una gran publicación, empezó como impulsor municipal y durante 64 años de historia de Torrelavega fue una voz crítica y entusiasta de todas las cosas que se realizaban en Torrelavega. Y bueno, dicho esto, pues ya me someto, si quieren preguntar algo antes de que llegue la intervención del foro Nuestras Tardes. Ya han terminado, ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien? Sí. Como soy de fuera, apenas tengo conocimiento de los cambios, la exposición y el ejercicio memorístico. Quería preguntar simplemente con cuántos miembros aproximadamente contaba entonces al inicio la Sociedad Coral de Torrelavega. Yo creo que la primera relación de coralistas en la etapa de Lucio Lázaro eran 120. Claro, hay que pensar lo que he dicho antes, que en aquel tiempo, en el año 25, en el fútbol no había televisión, no había radio, no había nada, y entonces la Olimpiada Nacional era la rivalidad en canto, y por eso se creaban en todas las ciudades que se prestaban de ser ciudades positivas y pujantes, pues una sociedad coral, y aquí se creó una. Bueno, pues vamos a escuchar al foro. Muchas gracias, José Ramón. Una memoria excepcional. Y, en fin, te damos las gracias por haber presentado nuevamente el libro aquí. Y creo que será un éxito el libro y todo lo que presentemos de la coral. La coral para Torrelavega y para todos los torrelaveguenses es algo nuestro, algo que se siente por dentro, no se siente por fuera, sino por dentro. Cualquier torrelaveguense que veas por ahí, cualquier persona que a lo mejor quizá ya lleva muchos años fuera de Torrelavega, habla de la coral y es que lo siente. Tanto es así como que hoy os voy a decir una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que tenemos entre nosotros a Pope. Tenemos el profesor, el hermano de Pope. Entonces, hasta ahí llega el conocimiento de la coral por todos nosotros. Es así. Bueno, pues damos las gracias a todos y sabéis que hay un libro a la salida para cada uno. No van a alcanzar, casi seguro, pero los que no le alcancen, que dejen, que a ver si apuntamos a todos, no los nombres, pero por lo menos los que falten, para traerlos dentro de una semana o así, los seguimos otra vez. Y se los después por aquí. Porque la coral lo único que quiere es que esos libros estén en la casa de todo Torrelavega. Para eso os he dicho. Muy bien, tenemos también al director de la coral aquí, que si nos quiere decir unas palabras, lo hacemos. Yo creo que... Bueno, muy bien, yo he llegado un poco tarde, pero he llegado y efectivamente lo que quiero decir es que la coral es el sentimiento de Torrelavega. Yo pertenezco a la coral de mayores desde el año 1963, pero antes también pertenecía, porque participé en un coro infantil. Quiero decir que la coral para mí es mi vida, ha sido mi vida siempre, y en ella estoy. Y que además es el emblema de Torrelavega. Lo dice Pedro y es verdad. Hablar de la coral es hablar de Torrelavega, de la historia de Torrelavega. Cuántas personalidades han formado parte de la directiva, de componentes, en fin, de todo el ambiente de la coral.
Pues la Coral es una sociedad que representa la historia de Torrelavega. Nada más. Pues ahora, para amenizar el acto, vamos a cantar el coro Nunca es tarde. Nuestro coro. ¿Veis cómo me hueca la boca diciendo nuestro coro? Porque es un coro que desde el año 2007, que se inició el centro, estaba yo soñando con hacer un coro en el centro y no surgía. Y este año, 2025, a principios de año, me dieron una gran sorpresa de que habían formado un coro. Pero así, sin saber yo nada en absoluto de que se formaba un coro. De repente se forma un coro. Y claro, lo debemos todo a su directora, claro. Directora que se ha prestado a hacer el coro, se ha prestado a dirigirle y se ha prestado a hacerlo. Y le va a conseguir. ¿Por qué? Porque seguro que el año que viene, 2026, este coro va a estar ya cantando por ahí, ya haciendo los así que por lo tanto dejamos, como me están aplaudiendo los del coro, pues igual sigo. Bueno, pues nada, dejamos el coro Nunca es tarde con ustedes para que a ver qué nos canta. No tengo ningún problema. Muchas gracias. Pilar González, que a su vez fue coralista muchos años. La orillita de
Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pira del bautismo cantaban los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luna se ocultó. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Ya resplandece en la collada, luz de los cielos que rompe el alba, anuncia el viento muy de mañana que el rey de los reyes nació en la montaña. Rezan los montes, reina la calma, la nieve tiende su alfombra blanca. Con aleluya los ángeles cantan que el rey de los reyes nació en la montaña. Con albarcas vienen, con albarcas van, en el cuero a Nuco llevan leche y pan, suben a Carmona que allí está el portal. Ya vienen los reyes, ya vienen y van, bajan por Selores, pasan por Terán, suben a Carmona que allí está el portal. Los mozos y mozas le quieren cantar al rey de los reyes que ha nacido ya, suben a Carmona que allí está el portal. Alégrate, Manuel Ujú, y cantemos con amor, que en el alto de Carmona ha nacido el niño Dios. Con albarcas vienen, con albarcas van, en el Cuevanuco llevan leche y pan, suben a Carmona que allí está el portal. Con buena leche y borona le tenemos
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí a María y al niño. Aún no sé cómo es, más pronto nacerá. Tengo que darme prisa y encontrar un lugar. José va muy preocupado, pues hace frío. La noche es muy oscura y va a nacer el niño. María le consuela y le dice a José: verás cómo esta noche estaremos los tres. ¡Qué suerte tengo!, piensa la mula. Voy a correr. Conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Corred, pastores, y preparando aquel lugar. Pedid ayuda, dentro de nada van a llegar. Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada no lo deja un momento. Es un niño precioso, nunca vi cosa igual. ¡Qué milagro tan grande en un pobre mortal! ¡Qué suerte tengo!, piensa la mula. Voy a correr. Conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Corred, pastores, y preparando aquel lugar. Pedid ayuda, dentro de nada van a llegar.